tiempo, damos espacio para que la hermana responsable de los pequeños salga con ellos. Gloria a Jesús. Seguimos aquí, seguimos en la brecha, haciendo vallado por los intereses del Señor. ¿Cuántos de ustedes siguen en la brecha, haciendo vallado por los intereses del Señor? ¿Sí saben lo que es estar en la brecha? Sí. ¿Alguien de ustedes me lo puede decir? ¿Estar en la brecha? En el camino. A ver, ¿quién de ustedes puede ampliar un poco más eso? Brecha, estar en medio, ¿no? Brecha. Es bíblico. Es bíblico. Pero antes de iniciar, ¿qué le parece si se juntan? Y haremos algo que muchas veces Dios nos ha exhortado al respecto. Repito, tenemos un cuerpo físico, ¿cierto, hermano? ¿Un cuerpo qué? Físico. Pero también tenemos un cuerpo espiritual. Y así como Dios quiere que como cuerpo de Cristo estemos espiritualmente unidos, también hay momentos en que Él quiere que estemos físicamente unidos, ¿cierto? Y una de las expresiones que Dios le demanda a sus hijos es que en ocasiones es necesario orar tomados de las manos. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Tomados de las manos. Hay un canto que dice, tomados de las manos, Señor. Siempre hablamos de que queremos que el Señor nos tome con su mano, ¿cierto? O de que queremos tomarnos de la mano del Señor. A veces en oración le digo, Señor, tómame con tu mano poderosa y fuerte. Escucha. Tómame ¿qué? Con tu mano poderosa y fuerte. Porque si yo me tomo con tu mano, si yo me tomo de tu mano, en algún punto, en algún momento del camino, ¿qué creen que puede pasar? Me puedo soltar. Me suelto. Como muchas veces lo hemos hecho, ¿cierto? Pero si tú me tomas con tu mano, Señor, tú jamás me soltarás. ¿Tiene lógica? Tiene lógica, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vas con tus pequeños y los llevas, qué? Tomados con tu mano, de su mano, de la mano. ¿Qué pasa cuando ese niño va tomado de tu mano? ¿Habrá diferencia? De pronto cuando te das cuenta el niño, ¿qué? Se suelta y quiere irse para otro lado. Pero ¿qué pasa cuando tú lo llevas con tu mano, con fuerza, y el niño se quiere ir, se quiere desviar, se quiere distraer? En algún momento, cuando nuestro hermano Elio era pequeño, un día lo perdimos. Ahí donde vivíamos lo perdimos, llegamos a casa y el niño lo andábamos buscando y no, simplemente se perdió porque nos confiamos de que el niño iba ahí con nosotros, pero en un momento, en una distracción, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdimos de vista y no nos dimos cuenta, andábamos desesperados buscándolo. Es una unidad de edificios, de condominios. ¿Qué desesperación se siente? Escucha, cuando se pierde un hijo. Regresamos y dimos vueltas y regresamos al mismo lugar. En una de esas, él
en su instinto regresó porque estaba muy pequeño. Tenía alrededor de 5 años, yo creo. Y lo hallamos. Pero sabe una cosa, es una desesperación terrible. ¿Sabes lo que siente el Señor cuando uno de sus hijos se suelta de su mano y se pierde? ¿Sabes que entre la sensibilidad de Dios está también el sentir angustia? Tal vez tú digas, estás loco, hermano. No. Porque Dios tiene esencia y tiene ¿qué? Sensibilidad. ¿Tiene sentidos, Marcos? ¿Qué? ¿Sentidos? Espirituales. Analiza. El tomarse de las manos es una forma de transmitir seguridad. ¿Sabías eso? Cuando tú oras con un hermano, con una hermana tomado de la mano, en santidad, y escucha, transmites esa seguridad, esa garantía. ¿Quién habita en tu hermano? Cristo. ¿Quién habita en ti? ¿Estás analizándolo? Lo que te estoy diciendo, ¿estás analizándolo? Cuando tomas de la mano a tu hermano, a tu hermana, para orar con y por él, con y por ella, es como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se tomaran de la mano por un motivo. ¿Me estoy explicando, Pedro? Así que toma de la mano a tu hermano. Dice la Escritura allí, primero lo dice en Ezequiel 13:5, no han subido a las brechas, ni han edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día del Señor. Está hablando de oración también. Y luego Ezequiel 22:30 dice así, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Dice, y yo lo hallé. ¿Recuerdas eso, Marcos? ¿De qué está hablando? De intercesión. De la oración unos con otros. De la oración unos con otros. De la oración unos con otros, pero también ¿qué? Unos por otros. Bien. ¿Conoces el nombre de la persona que estás tomando la mano? Levanta tu voz. Por ese hermano, por esa hermana. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Levanta tu voz por los hermanos, por las almas que por alguna razón hoy no están presentes aquí entre nosotros, ante Él. Hay almas, hijos y no hijos, que por alguna razón, justa o no, razonable o no, pero al final de cuentas para Dios nada justifica la ausencia de sus hijos. Porque está escrito, y si está escrito entonces es verdad, que cuando nos reunimos en su nombre, estamos unos y otros entre nosotros ante su presencia. Hoy
hay ausencia. Desde que amaneces. ¿Sabes que Dios Gracias no por es ausente? tu amor, Padre. Gracias. Él ahí donde tú estás, Por lo que está ahí. muestras cada día. Pero también es cierto que aquellos que son firmes, que han asumido el compromiso, sin importar el costo, sin importar las consecuencias, sin importar el qué dirán, sin importar las excusas, los pretextos, han asumido, han tomado el arado y han tomado la decisión de no voltear atrás. Porque el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno del Señor. Y tú me puedes decir muchas cosas, podemos pretextar muchas cosas ante el Señor, pero ¿sabes? La verdadera fe, ese grano de mostaza del cual el Señor nos ha hablado, aunque es pequeño, puede germinar y puede enraizar y crecer y dar fruto abundante y permanente. No importa que sea un pequeño grano de mostaza, pequeñito, el más pequeño de las hortalizas. Y sin embargo, ese pequeño grano de mostaza que es tu fe, puede generar mucho fruto. Esa fe, la verdadera fe, no se demuestra cuando todas las cosas son cómodas, cuando todas las cosas están bien, cuando hay prosperidad, cuando hay salud. La verdadera fe es la que se manifiesta cuando todo es adverso, cuando hay enfermedad, cuando hay soledad, cuando hay ausencia, cuando hay tristeza, dolor, cuando hay necesidad de empezar a olvidarnos de nosotros mismos para empezar a pensar en los que nos rodean, en aquellos que Dios puso en nuestras manos. Por eso Él dice su palabra que Él busca entre los hombres, hombre que se ponga en la brecha, que se ponga en la brecha ante Él, para que Él no derrame su ira. Y dice, y no lo hallé. Pero hoy estamos aquí reunidos en su nombre, tomados de la mano. Es como si te tomáramos de la mano a ti, Señor Jesús. Y tú nos das la seguridad y la confianza. Tú nos das la certeza de fe, de que tú jamás nos soltarás, de que si nosotros nos tomamos de tu mano en algún momento del camino nos soltaremos, porque así somos. Por eso tú nos tomas con tu mano, porque tú jamás nos soltarás, Señor. Aunque tratemos de soltarnos nosotros, tú jamás nos soltarás. Padre, eterno Dios, hoy te ruego por tus almas. Te ruego por esas almas, mi Señor eterno, que has puesto en nuestras manos, para que manifiestes tu presencia, manifiestes tu gloria, para que manifiestes tu grandeza, tu gracia inefable, pero para que manifiestes tu poder, para que manifiestes, Señor de gloria, tu control sobre sus vidas. Porque aun cuando nosotros pensamos o suponemos que hacemos lo que queremos, Señor, no es verdad, porque tú tienes el control de nuestra vida, Señor, de día, de noche, las 24 horas del día. Nuestras vidas están en tus manos. Y cómo no, Padre, si tú nos das el hálito de vida, tú nos das el aliento, tú haces vivir y haces morir, tú hieres y tú sanas, tú produces la llaga y tú la vendas con tus benditas manos. Tú levantas y tú derribas, tú edificas y tú destruyes, tú levantas naciones, pueblos, y con un soplo los disipas, y de tu mano, Señor, no hay quien libre. Hoy, Padre, ruego que quites vendas a tus hijos, a tus almas. Ruego, Señor, que muestres, que reveles tu palabra, que reveles tu voluntad a tus hijos.
que apartes el velo para que podamos contemplar el resplandor de tu gloria. Podamos contemplar, Señor, tu belleza y tu hermosura. Que hoy, mi Señor, incrustes, selles y le des tu permanencia a tu palabra en el espíritu humano, más allá del alma, Señor, más allá de la razón humana, en el espíritu humano, porque allí, Señor, quedará grabada, quedará como un tatuaje, más que un tatuaje, Señor, firme, fija, indeleble, imborrable, precioso Señor. Y por causa de esas almas que dudan, por causa de esas almas que cuestionan, esas almas, mi Señor, que discuten tu palabra, esas almas que no creen, esas almas que aun conociendo que es tu palabra sana y irreprochable, se rebelan, pretendiendo gobernarse a sí mismos y pretendiendo gobernar a tus almas, Señor, rechazando el gobierno del Dios Altísimo Todopoderoso, pero también por causa de tus verdaderos hijos que predican, que enseñan, que pregonan tu palabra. Te rogamos, mi Señor, que la confirmes, dándole cumplimiento y ejecución, sellándola, Señor, para que un día digas como dijiste allí en la cruz, mi Señor, hecho está, consumado es, porque cuando tú cumples tu palabra, mi Señor, cuando tú la ejecutas, es cuando tú pones tu sello del Rey sobre ella, precioso Dios. Hecho está, consumado es. Amén. ¿Sabes? Hay una razón por la cual tenemos que aprender a orar, ¿cierto, Pedro? Orar, aunque a veces pareciera decir lo mismo una y otra vez. En una ocasión el Señor Jesús dijo, cuando sus discípulos veían que el Señor se apartaba, ¿recuerdan eso? A lugares desiertos, y Él pasaba noches, Podríamos asumir tal vez que prácticamente no dormía. ¿Se dan cuenta cómo Él sometía su carne, hermana Maximina? Jesús sometía su carne. ¿En qué? ¿Sometía su carne qué? En servidumbre. Es decir, Él nos enseña que nosotros no solo debemos, sino que podemos, si es que queremos, someter nuestra carne en servidumbre. ¿Será fácil orar, hermanos? No. ¿Por qué? ¿Por qué nos es tan difícil, tan pesado, tan tedioso orar? ¿Por qué nos es tan complicado leer la palabra? ¿Por qué nos es tan complicado congregarnos? ¿Será complicado o nosotros lo hacemos complicado? Nuestra carne nos lleva por ese camino. ¿Por qué? Porque nuestra carne se rebela contra las cosas del Espíritu. A veces pensamos que si quiero puedo, sí y no, porque Dios es el que produce en nosotros ¿qué? El querer, así como el hacer. Pero cuando Dios produce en nosotros el querer y el hacer,
de pronto nuestra carne dice, no quiero. No quiero. Hace unos días, platicando con una persona, le dije, nuestra carne actúa así. Andamos prendidos en el Señor. Y leemos la Escritura, oramos, ayunamos, nos reunimos. Estamos esperando durante la semana que llegue el día de la reunión. ¿No te ha pasado eso? ¿Estás emocionado, pensando? Ya quiero que llegue el domingo para ir a la reunión, porque quiero alabar a Dios, porque quiero escuchar su palabra, porque quiero ver a mis hermanos. ¿No te ha pasado? Ya extraño a los hermanos. Ya extraño al hermano, ya extraño a la hermana Maximina, ya extrañamos al hermano Josué. Ya te extrañábamos, hermano. ¿Sabías eso? Y le preguntamos a tu padre, ¿y tu hijo? No quiso venir. Así me dijiste, no, ¿verdad? No. Hubo una circunstancia. Bueno, a veces hay circunstancias que son, ¿qué? Atenuantes, por decirlo así. Pero pensamos, cuando vimos entrar al hermano Marcos, todavía estiramos el cuello a ver si venía atrás de él el hermano, pero no llegó. ¿No te ha pasado? ¿No estás extrañando a los ausentes? Porque ya quieres ver a tus hermanos en la fe. Porque eso es parte de la vida cotidiana en el Señor. Eso es vivir nuestro día a día, vivir nuestro presente en el Señor. Porque sentimos lo que el Señor siente, porque el Señor siente la necesidad de reunir a sus hijos para que lo alaben y para enseñarles cosas nuevas. ¿Recuerdan la palabra que dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y de nosotros debe haber el anhelo por aprender cada día más de Dios. Hace unos días el Señor nos reveló una palabra que me dijo, porque le pregunté, Señor, ¿puedo preguntar algo? Dime. ¿Es para enseñar? Claro, dijo. Para eso te lo estoy enseñando a ti. Para eso les enseño a ustedes. Yo lloré de emoción. Jamás, me dijo el hermano Oreo, jamás había visto esta palabra desde esa perspectiva. Pues ahora imagínate yo. ¿Cómo estoy? Estoy así. Y todavía estoy, ¿qué? Digiriéndola. ¿Cómo que digiriéndola? A ver, fíjate bien, y te abriré un poco más la perspectiva. Tenemos un cuerpo físico y un cuerpo, ¿qué? Espiritual. Toda la Escritura nos habla de que la palabra de Dios es ¿qué? Alimento. ¿Qué es qué? Pan. ¿Cierto, Marcos? Pan vivo que descendió del cielo. Tu cuerpo físico puede estar ¿qué? Satisfecho. ¿Por qué es así? Cuando sientes hambre, corres y buscas lo que encuentres. Esté frío, cuando tienes hambre, aunque esté fría la comida, pero dices, así me la como, yo tengo hambre. ¿Por qué? Porque tu carne te está pidiendo ¿qué? Comida. Su presencia es ¿qué? Agua viva. Su espíritu es ¿qué? Vino nuevo. ¿Por qué hago esto? Porque dice, antes bien,
no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución disolución. Antes bien que sean llenos del del Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Qué significa? Toma vino del Espíritu Santo, embriágate. Ahí sí. Ya están, el hermano Josué ya dice, ¿sabías eso? ¿O no lo sabías? Embriágate pero con mi vino, es decir, de mí. Embriágate, emborráchate de mí. Estamos hablando de lo espiritual. Dice que Él es la sal de este mundo. Él es la miel. Su palabra es dulce más que la miel que destila del panal. ¿Están aprendiendo? Cosas tan sencillas, ¿verdad? Pero que de pronto cuando el Señor nos quita vendas, una cosa tan sencilla, con tanta profundidad. ¿Qué hace la sal en la comida? Le da sabor. Le da sabor y Sazón. sazón. ¿Qué hace la miel? Le da también sabor. Le da sabor, le da dulzura. ¿Sabes que debemos endulzar nuestra vida con su presencia? Ya estás captando. ¿Se te está quitando alguna venda? Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digerir su palabra? Porque así como alimentamos el cuerpo físico, todas estas cosas también alimentan nuestro cuerpo espiritual. ¿Es correcta la palabra digerir? Claro. ¿Estamos qué? Digiriendo su palabra. Y obvio, en lo que hace nuestro cuerpo espiritual, estoy usando figuras, ¿de acuerdo? Mientras nuestro cuerpo espiritual hace esa digestión y absorbe los nutrientes de la sana palabra de Dios, de su palabra sana e irreprochable, esa palabra nos alimentará porque nutre. Y de hecho Pablo usa la expresión, dice nutridos. ¿Lo han leído? Nutridos con la palabra de Dios, nutridos. Nuestro cuerpo espiritual tiene que absorber los nutrientes de la palabra de Dios para, ¿qué? Crecer. Y para ponernos robustitos, fuertes. El hermano Pedro está emocionado ya, ¿verdad? Porque no lo habías pensado así, ¿verdad? ¿O sí? Pero no. Muchas cosas que Dios nos enseña, me pregunta, ¿lo habías pensado así? Sí, Señor, pero no así, Padre, pero no así. Así no. Muy someramente. Sí. Y hay cosas que solamente que vislumbramos como entre celosías. ¿Has leído la expresión miro como entre celosías? ¿Sabes qué significa eso? Eso está en el libro de Cantares. ¿Has visto algunas ventanas que tienen tablillas así medio inclinadas como si fueran persianas? ¿Sí las has visto? En los tiempos de antes había muchas ventanas que se fabricaban así en madera. La ventana y le ponían unas tablillas así que iban inclinadas con una leve separación. Tú no podías ver de afuera hacia adentro, pero de adentro hacia afuera te estaban observando, porque veías entre celosías. Ahora usan modernos aparatos, productos, como las llamadas persianas. Y cuando quieres ver algo, jalas una persiana y ves.
porque las persianas se doblan, ¿no? O le jalas el hilito y se abren o se cierran. Las celosías serán fijas. Es decir, muchas veces vemos la palabra de Dios como entre celosías. Es decir, solo en un atisbo. Es decir, una mirada muy... apenas se ve bien, pero apenas se ve. ¿Sí me estoy explicando? Se ve muy sutil. Ajá. Medio. Ajá. No ves el panorama completo. Pon tus dedos así, separados y mira. Hazlo. Son ejercicios. ¿Alcanzas a mirar lo que está enfrente de ti? A medias. A medias. Ves fracciones nada más, pero observas, mas no todo. La palabra de Dios así es. A veces la observamos como entre celosías. Alcanzamos decimos, es como cuando en vez de discernir, solo estamos intuyendo. La intuición es un sentido espiritual. Y la intuición es como que el principio del discernimiento. Porque hay cosas que solamente las intuyes, pero no estás seguro. Dice Josué, trato de entender, pero solo intuyo lo que el hermano está diciendo, pero no lo comprendo totalmente. ¿Cierto, José? Solo lo intuyes, sabes que hay más allá, pero no lo alcanzas a comprender ni a discernir. Así nos pasa, hasta que de pronto Dios, mientras nosotros miramos entre celosías hablar de vendas, de pronto el Señor nos quita ¿qué? La venda. ¿Qué? Y Maximino dice, ¿cierto? Porque Maximino de pronto entendió todo. Es que yo nada más le veía la cabeza, pero no le veía pies. Ahora ya veo completo. ¿Están comprendiendo eso? Cuando los discípulos veían que el Señor se apartaba a lugares desiertos, el Señor quería interrupciones. Él era como este varón, un nombre que Dios usó mucho en el siglo XIX, no recuerdo si no, Spurgeon creo que se llamaba. Cuando él se metía a orar, fue un hombre que Dios usó mucho. Reyes, reinas, se inclinaban ante él. Hay una anécdota que ¿Sí? lo mandó llamar la reina. No, llegó a su casa. La reina Y le dijo, ahorita no la puedo atender. llegó a su casa y le dijo a la sirvienta de este varón, dile a tu señor que la reina está aquí. Toca. Y está duro y duro la muchacha. El hermano no permitía interrupciones, pero era urgente. La reina de Inglaterra estaba ahí. Y esa anécdota no es mentira. La reina estaba allí. ¿Qué tenía que hacer la sirvienta? No, pues es la reina. Viene a visitar a mi patrón. Total, tanto insistió la muchacha que dijo, ¿quién es? ¿Qué quieres? Ya sabes que no debes interrumpirme. Dijo, Señor, la reina está aquí. Dile a la reina que estoy ocupado, estoy con el rey. Estoy con el rey. Pero el rey de reyes, Señor de señores. Hay veces que cuando, ya me ha pasado, estoy ahí metido, me encierro, pero de pronto a mis nenes se les ocurre que necesitan hablar con papi. Llegan, tocan. Los ignoro. Yo estoy de lo mío. Estoy con mi rey. Y de pronto escucho que
que el hermano Elliot le dice a su hijo, a Leo hijo, vamos, porque está hablando. Y se van. Ya termino, voy, los veo, les hablo, ¿qué pasó? No, papá, es que mira que esto. Ya sabes que cuando estoy orando no me interrumpan. Que se caiga el cielo. ¿Sí me explico? Pero estos varones veían al Señor Jesús, que Él oraba y oraba y oraba y Él regresaba. Y la vida del ministerio que el Señor llevaba era algo tan visible que los discípulos estaban asombrados, ¿cierto? Estaban asombrados. ¿Qué leímos hace rato del muchacho lunático que dice aquí? Que el padre de un muchacho se le acercó y le dijo: Señor, ayuda a mi hijo, porque mi hijo tiene un demonio que lo tira al fuego, lo echa al agua. Todo el tiempo mi hijo echa espuma por la boca. Hace días un varón llegó ahí al lugar de provisión y me empezó a agredir y echaba espuma, escupía por la boca. Y pues créanme, oren mucho por nosotros, porque de pronto la carnota quiere reaccionar. Le dije: varón, tranquilo, no es necesario hacerlo grande, relájate, tranquilo, mejor vete. Me escupía y se le hacía espuma en la boca. Era el demonio. Y lo traje a tus discípulos y no pudieron. ¿Hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Dijo el Señor: hombres, gente de poca fe, tráemelo. Estaba enojado. Estaba enojado con sus discípulos, porque sus discípulos eran unos holgazanes, perezosos, desinteresados, apáticos, indiferentes, que no querían imitar a su maestro. ¿Qué dijo el Señor? Ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿Qué hace el Señor sino darnos el ejemplo? ¿Entienden que no se trata de buscar la iglesia perfecta? Se trata de imitar al Maestro en todo, por todo, para todo. De eso se trata, Marcos. La vida de un hijo de Dios se trata de la imitación, por así decirlo. ¿Imitar a quién? ¿Al pastor? ¿Por qué no me imitas, Marcos? Si yo te he dado ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no te vuelves santermista? ¿Por qué? Dime. Porque mis ojos no están sobre ti, sino sobre el Señor. Acabas de bajarme la autoestima. Yo que estoy buscando que me siga. Josué, Pues róbate algo y verás. ¿sí me estoy explicando? La vida espiritual consiste en imitar a nuestro maestro, no al pastor, no al profeta, no al evangelista, no al maestro, no al apóstol. No, porque esa gente muchas veces están igual o están peor que nosotros. Muchas veces esa gente que está al frente gobernando, eso, ellos están gobernando. Escucha, ellos están gobernando. El Señor no gobierna, son ellos. Porque como tienen su dicho, aquí el que manda soy yo, aquí se hace lo que yo digo. No, pues cuando alguien diga algo así, llégale, vete de ahí.
porque no estás en el lugar correcto, porque no es el Señor el que está gobernando. La vida cristiana, la vida evangélica, la vida espiritual, llámalo como quieran, consiste en imitar a nuestro Maestro. Por eso Pablo lo dijo: sean imitadores de mí. A ver, hermano, usted está contradiciendo la Biblia. No. Como yo de Jesús. Así como yo del Señor. ¿Cierto? Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Es decir, cuando tú me veas, no verás a Pablo, verás a Jesús. Cuando tú me imites es porque en realidad más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es decir, que te van a atacar, que te dirán que eres un religioso, un exagerado, un fanático, un payaso. Pues sí, te dirán hasta de qué te vas a morir. Pero ¿sabes algo? Cuando tu mirada está puesta en el Señor, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es la fe? ¿Quién da la fe? Dice por el Espíritu, la fe, la medida de fe que Dios puso en cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero ¿quién es la fe? ¿Quién es el fe? Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, prosigo a la meta. ¿Prosigo a qué? A la meta. ¿Quién es la meta? Jesús. Corriendo la buena carrera de la fe. Peleando la buena batalla de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, por lo cual yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, no en el pastor, en el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cuando la palabra dice sujétense a sus ministros, allí hay una mala traducción, traducen pastor. Pero déjame decirte que esa traducción no es verdad. En el original no dice pastor. Se refiere a un obispo, a un ministro, a un presbítero, cuyo significado es más amplio porque esas palabras se referían a todo aquel que ministraba la obra de Dios, que tenía almas a su cargo. Pero convenientemente le tradujeron ¿qué? Pastor, porque así individualizan el mando. ¿Sabías eso? Pero el pastor no es el que gobierna, porque quien debe gobernar en una congregación es un cuerpo ¿qué? Ministerial, compuesto por varios, y Dios gobierna a través de ellos. Es decir, el gobierno no tiene autonomía. El pastor debe ¿qué? Estar sujeto, así como los demás le deben estar sujetos. Por eso dice, sujetos ¿qué, Marcos? Unos a otros en el temor de Dios. ¿Ustedes creen que yo me mando solo? ¿Creen que yo me mando solo? Ay de ti. Por eso, ¿ustedes creen que yo me mando solo? Yo tengo que aguantar a personas como ellos, que muchas veces me refutan, pero en la multitud de consejeros ¿qué? Está la seguridad del rey.
Sí, cuesta, pues claro que cuesta, porque si yo soy pastor, yo soy el que mando. Ah, chiquito, ¿quién te dijo eso? Si nos vamos a la Escritura, nos vamos a derribar todos esos mitos y tabúes que se practican en la modernidad. ¿Sí? Por eso, con el debido respeto, hermanos, yo no respeto a ningún pastor. Cuando ese hombre anda mal, y que me digan que me voy al infierno, digan lo que quieran, yo no me hago cómplice con nadie. Para mí, el ministerio es primero, y tiene que ser ¿qué? Conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios mismo a mí me trae, pero marcando el paso. ¿Me explico? Por eso Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ellos dijeron, vamos a preguntarle al maestro, porque esto está interesante. Es que cuando él va y ora, yo no sé cómo sería la oración que les enseñó Juan el Bautista. Porque Juan los enseñaba también a orar, ¿recuerdan? Cuando le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Porque queremos lo que tú tienes. Queremos lo que tú tienes, Señor. ¿Se están imaginando la escena? Ah, yo sé que sí se la están imaginando. La hermana Maximina se está imaginando a los discípulos como niños rodeando al Señor, a papá, a su maestro, como los alumnos, rodeando al maestro y ansiosos. Y Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Recuerdan esa palabra? Señor, enséñanos a orar. Tú debes decirle a Dios, Señor, enséñame a orar. Señor, inspírame a orar. ¿Y sabes por qué? Porque de eso depende tu futuro. De que tú sepas orar. Depende si te vas al infierno o te vas con Dios. ¿Sí? ¿Aún para eso hay reglas? Sí. Pero por eso le decimos a Dios, Señor, enséñame a orar. ¿Alguna vez se lo has dicho? ¿Alguna vez se lo has dicho? Señor, inspírame. Recuerda esa palabra, inspiración. Señor, inspírame. Porque yo digo que los hermanos, el hermano tal, el hermano cual, la hermana tal, la hermana cual, oran y qué bonito oran, se siente tu presencia, Señor. Señor, yo veo que cuando el hermano ora, cuando la hermana ora, algo sucede. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Por qué? Porque esa persona no es que haya aprendido, porque nunca dejaremos de aprender. Quien piense o crea que ya lo sabe todo, está equivocado, no sabe nada, es un neófito. Por eso dice la palabra, el que cree saber algo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El que cree que sabe mucho, hágase ignorante, hágase neófito. ¿Sabe qué es neófito? Neófito significa nuevo, reciente, salido del paquete. Novato, tonto, ignorante. Pero no tonto. Fue listo porque se necesita sabiduría e inteligencia para entregarse y arrepentirse y clamar a Dios. ¿Sí? Dice que de lo necio escogió para avergonzar a lo bueno, lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo insensato para avergonzar a lo sabio. Es decir, el Señor nos da sabiduría para arrepentirnos, para reconocer nuestra condición ante Él. Tienes que decirle a Dios, Señor, enséñame a orar. Te sientes de tal o cual manera, dile a Dios, Señor, enséñame a orar. Tú no sabes
lo que Dios te puede inspirar cuando estás orando. En una ocasión, la pequeñita Jiré estaba más pequeñita. De pronto tuvimos una reunión, empezamos a orar, y de pronto la niña empezó a orar, apenas se le entendían sus palabras. ¿Te acuerdas de ese día? La tomó el Espíritu Santo y empezó a clamar por ciertas situaciones, pero tenía una coherencia al orar que yo estaba humillado. ¿Cuánto duró orando? ¿Una media hora o más? Pero ella empezó a clamar por esas situaciones especialmente, porque no era ella, era el Espíritu Santo. ¿Tú qué sabes si en una de esas el Espíritu Santo te toma y empieza Él a orar en ti y a través de ti? Pero en persona estoy hablando. Señor, inspírame a orar como conviene. Inspírame tu oración. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, yo me imagino que el Señor sonrió y en su mente debió decirle al Padre: Señor, gracias. ¿Es tu tiempo? A ver, vengan mis discípulos. ¿Saben? El amor es siente cuando es enseñado. ¿Saben lo que uno está enseñando? Dejará una huella en su vida. Señor nos enseña. Pero de placer, porque para Dios es placentero enseñar a sus discípulos. ¿Tú qué eres? ¿Un regalo? ¿Un amigo? ¿O discípulo? ¿Qué eres? ¿Tú, José, un regalo? ¿Alumno o discípulo? Discípulo. ¿Por qué? Porque quieres aprender, ¿cierto? Le dije a un joven hace unos días: allí están las respuestas a las preguntas que tú le has hecho a Dios durante todos estos años. No les puedo decir qué ha pasado con ese joven, pero han sido cosas terribles. ¿Sí me explico? Pero han sido cosas terribles. El muchacho estaba así. Porque el Espíritu Santo me empezó a dar palabras ahí en el lugar de provisión. Y le dije: tú le has hecho muchas preguntas al Señor, ¿cierto? Sí. Tú estás inconforme por esto y esto y esto y esto, ¿cierto? Sí. Y su esposa volteaba y lo miraba y me miraba y luego lo veía y hacía. A todas sentía que sí. Lo que estaba escuchando ese muchacho era la voz del Espíritu Santo, no era a mí. Y le dije: ahí están las respuestas, que tantas preguntas que le has hecho a Dios. Él quiere respondértelas, pero es necesario que tú estés dispuesto. Es necesario que tú vayas, le dije, porque allí Dios te hablará a ti. No sé qué te dirá, le dije, pero ahí están las respuestas que tanto has buscado, muchacho. Está bien, Señor. Estaba así, y su esposa. Ándale para que se le quite. ¿Eh? Ándale para que se le quite. ¿Me explico? A veces las respuestas que buscamos no están allá, no están acá, no están acullá. No tienes que ir a los cielos, no tienes que escarbar abajo las piedras para encontrar las respuestas.
Solamente que te hinques y le digas a Dios, Señor, aquí estoy. Heme aquí, amado Padre. Importante. Heme aquí, amado Hijo Jesús. Heme aquí, amado Espíritu Santo. Inspírame a orar. Dame tu palabra, Señor. Quítame vendas. ¿Qué creen que le decimos nosotros? ¿Cómo creen que les enseñamos a ustedes? Para poder quitar vendas, nosotros tenemos que perder vendas. Señor, inspírame. Y el Señor les dijo, cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que no conocen a Dios, que creen que por su palabrería Dios los escuchará. Pero cuando Él dijo, no usen vanas repeticiones, no se refirió a que no repitas una palabra, una frase. Ahí está uno de los detalles de orar y decirle a Dios, Señor, inspírame. Hazme sentir lo que oro. ¿Están entendiendo esto, José? Cuando tú sientes lo que oras, lo puedes repetir 1,000,000 de veces. Y quien te escuche dirá, es que este hermano siempre repite lo mismo. ¿Qué no? Pero tú no es lo que está diciendo, es lo que está, ¿qué? Motivando, lo que está saliendo, no de su alma, sino de su espíritu. ¿Qué dice la Escritura? No es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. A ti no te contamina, quizá, entre comillas, por así decirlo, comer un alimento que ya está un poco descompuesto, ¿no? Oras a Dios y le dices al Señor, Señor, no tengo que comer solamente esta comida, y ya tiene una semana. ¿Ya empieza qué? A oler agrio. Pero Padre, es lo único que me dejaste. Hay mucha gente así, ¿eh? Y le dicen a Dios, Señor, santifica esta comida. Santifícala, Padre, para que me sea de provecho a mi cuerpo físico. ¿Tiene sentido? Claro. Y Dios, como cuando los discípulos de Eliseo, que había una escuela de profetas, Marcos, ¿recuerdas? Y Eliseo los mandó a traer unas hierbas para hacer un potaje, o sea, un caldillo. El hombre que fue a recogerlas, pues dijo, aquí hay de estas. Ustedes saben que en la naturaleza hay muchas plantas que imitan a otras, pero son venenosas. Hicieron la olla, pusieron la olla, hirvió, empezaron a comer y empezó el problema. Y gritaron, ¡Señor! Le dijeron a su maestro, el profeta, hay muerte en esta olla. No sabía y eran hierbas venenosas. ¿Pero qué hizo Eliseo? Oró por eso. Dice, coman. Dios limpió ese caldillo. Fue un milagro. Dios puede hacer eso con la comida que es lo único que tienes. Por eso es importante orar por los alimentos antes de comer. Señor, santifica esto. Santifica este alimento para que me sea de provecho a mi cuerpo físico. Glorifícate en ello, Padre. ¿Qué pasa? Dios lo puede hacer. Pero para esto tienes que orar a Dios. Tienes que decirle, Señor, inspírame. ¿Cómo orar, Padre?
Y puedes repetirlo 1000 veces. De hecho, ustedes han escuchado que hay oraciones que hacemos como que muy ¿qué? Repetitivas. Como si fueran un patrón, pero no lo es. ¿Y sabes por qué? Porque hemos orado entre todo esto, le hemos dicho a Dios, Señor, haz que sintamos lo que oramos. A eso se refirió el Señor cuando dijo, no usen ¿qué? Malas palabras. Repeticiones. ¿Qué te puede contaminar a ti? Una grosería que digas, ¿no? Eso sí te contamina. Dice, porque de dentro sale, ¿qué? Maldición. De dentro del hombre sale, ¿qué? Palabras de muerte. Hurtos, Homicidios. maldiciones, homicidios, adulterios, fornicaciones, bla, 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 de adentro. Eso es, dice, lo que contamina al hombre. Pero comer con las manos sucias no contamina al hombre. Dice. Si tú ya oraste y ese alimento fue santificado. ¿Están comprendiendo esto, hermanos? Si tienes fe y crees. Pero cuando tú oras a Dios y le dices, Señor, hazme sentir lo que oro, eso que estás diciéndole es lo que sale de tu interior. Lo que tú crees, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Por eso hay una palabra importante que está allí, antes de la palabra repeticiones. ¿Qué dice? Y cuando oren, no usen ¿qué? Vanas. ¿Qué es vanas? Cuando solamente estás, ¿qué? Como los pericos. Que no tienen congruencia, que no tienen... No puede tener coherencia. Que no tienen sentido, no se está sintiendo, no se está viviendo eso. Solo las repites. Eso. Solo las ¿qué? Las repites. Como perico. Como las tablas. Como las grabadoras, ¿no? La repites una y otra vez, pero no estás sintiendo lo que dices, lo que oras. Por eso el Señor da puntos claves ahí, para enseñarnos a orar. Tampoco dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra así como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Mucha gente ha tomado esta oración como un ritual y lo repiten. ¿Qué hacen en el paganismo? Cuando vas y te confiesas, te dice, imagínense a Marcos que va y se confiesa, o viene y se confiesa con el pastor, por decir. Y conociendo a Marcos, digo, no, este cuate necesita orar unos 520 Padres Nuestros. Porque Marcos es bien especial. Este necesita unos 600, 700 Padres Nuestros durante una semana diaria. Pero no es así. El Padre Nuestro que se denomina, o le denominamos así, Padre Nuestro, perdón, es lo que se le llama la oración modelo. Es decir, es un modelo que si le decimos a Dios, Señor, inspírame, revélame esta oración modelo,
¿Ya vieron cuánto tiempo tengo enseñando acerca de la oración? Ya tengo meses, ¿no? Y apenas estoy en la introducción. Hablar de la oración, estamos hablando una de las bases bíblicas espirituales más importantes para la vida del creyente, la oración. Porque en la oración está su relación con Dios, nuestra relación con Dios. Sin oración no